anhelo ha de ser ver la bendición de cómo reaccionan muchos y haya cada vez en la Iglesia mayor sensibilización para no aceptar tanta tibieza religiosa y que nos repugne, porque Dios quiere preparar una cosecha de almas nuevas, un nuevo remanente, una nueva generación que reciba el vino nuevo, ¿verdad? Porque creo que hay muchos odres viejos que ya no resisten ni reciben el vino nuevo. Y esos odres viejos dentro de la Iglesia a veces se convierten en un peligro. Son como un cáncer, es como una metástasis que produce, ¿verdad?, una contaminación que se expande por todo el cuerpo. Es como la metástasis cancerígena, que cuando una célula es contaminada por un cáncer, esa célula comienza a correr por el cuerpo y empieza a contaminar otras células, y hasta que el cáncer avanza y avanza y avanza. Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Jesucristo dijo algo tremendo en este texto. Lucas 12, 49, 53. Dice: fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz en la tierra? Os digo, no he venido a traer paz, dijo Jesús. He venido a traer disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Que el Señor bendiga su palabra. Qué palabras más fuertes de Jesús. A veces pensamos que Jesús, que Dios, la paz de Dios, que Dios es un Dios de paz, pero Dios es un Dios de guerra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios viene a traer, como escuchaba al principio del hermano que presentaba la reunión, que Dios trajo un conflicto a través de la palabra. Y Dios siempre viene a traer un conflicto a nuestras vidas. Si Dios no trae un conflicto, quiere decir que tu línea de eso está muerta completamente, eres totalmente insensible. Yo sé que hay aquí personas que se han vuelto insensibles ya. Solo tienen una imagen exterior, una apariencia exterior religiosa, pero en sus corazones hay una carencia, hay una falta de santidad que les impide recibir lo que Dios quiere que reciban, y que les impide acercarse a Dios, y aunque quieren en la iglesia alcanzar algo, no lo consiguen porque sus vidas no están caminando en orden, en santidad. Y sin santidad sabemos que nadie verá al Señor. Amén. Si tú quieres ver a Dios en tu vida, tienes que caminar en santidad. Y si tú quieres combatir el mal, el lema es guerra contra el mal, pero el primer mal que tú y yo debemos combatir es el mal que llevamos dentro. ¿Cuánto dicen amén? No puedes luchar contra el mal que hay fuera si primero no luchas contra tu propio mal que tienes en tu interior, que todavía no has vencido, el hombre de pecado que todavía no has vencido, el hombre infiel, mentiroso, pecaminoso que todavía está dentro y no has vencido. ¿Cómo vas a vencer el mal que está fuera si no has vencido el mal que llevas dentro?
El apóstol Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque hallaba una ley dentro de sus miembros que le arrastraba a hacer el mal. Con la mente, con el corazón, tal vez deseaba deleitarse en la ley de Dios, pero hallaba una ley más fuerte dentro de sus miembros que le arrastraba, decía, a hacer el mal. Y eso lo dijo nada más y nada menos que un apóstol, y no cualquier apóstol, el mayor de los apóstoles, que fue el apóstol Pablo. Después de Jesús, yo creo que fue el modelo perfecto, ¿verdad? Y que nos dejó tantas enseñanzas en sus cartas apostólicas. Así que la primera llave que debemos, o el primer principio que debemos entender es que no podemos luchar contra el mal de afuera si primero no luchamos contra el mal que aún queda dentro de nosotros. Amén. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras de Jesús tan fuertes dice que viene a establecer guerra, que viene a traer fuego, que viene a traer espada, que no viene a traer paz, que viene a traer disensión, que viene a crear un conflicto. Jesús vino a traer fuego a esta tierra, guerra total al mundo, al diablo, al pecado, a la carne. Cuando el fuego de Dios entra en una familia, entra en una vida, se enfrentan dos fuegos. El fuego del diablo, el fuego de Moloc, se levanta contra el fuego del Espíritu Santo. Y todos experimentamos este enfrentamiento, y uno de los dos fuegos tiene que vencer al otro. Siempre uno de los fuegos tiene que vencer al otro fuego. Y muchos han apagado, tristemente han apagado el fuego del Espíritu Santo en sus vidas, haciendo caso más a su carne, a su sentimentalismo carnal, egoísmo, que al fuego del Espíritu Santo de Dios. Qué horrible es la tibieza en una vida, qué horrible es la apatía, la indolencia. Jesús dijo que a los tibios los vomitaría de su boca. Y los tiempos actuales nos dan el mensaje del clima y vemos que las temperaturas o el clima va del frío al calor. Los tiempos se extreman, desaparecen las temperaturas intermedias, o hace mucho calor o hace mucho frío. Y los desastres que vienen al mundo van a dividir el mundo. Los que dan la espalda a Dios y los que se pongan de rodillas delante de Dios. Debemos decir un no constante a la tibieza. Los tibios han estado en la boca de Jesús, porque si no, no hubieran sido vomitados. Quiere decir que estuvieron, porque si no, no hubieran sido vomitados. Estuvieron en la boca de Jesús, estuvieron cerca de Jesús, han estado, pero ya no están, han sido vomitados, han sido echados fuera de su boca. Que no entre esta ceniza en nuestra alma. Jesús dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Juan ya había bautizado a Jesús en las aguas del Jordán. Se había abierto el cielo y habían aparecido Moisés y Elías. Y el Padre habló diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre su cabeza. Así recibió dos bautismos en un mismo acto, en un mismo tiempo. Y el bautismo en aguas, porque fue bautizado en las aguas en el río Jordán, y después, cuando salió de las aguas, dice que el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él y recibió el bautismo del Espíritu Santo, y entonces comenzó su ministerio en el poder y en la autoridad divina. Entonces,
¿de qué bautismo está hablando Jesús? Está hablando de un tercer bautismo. Es el bautismo de fuego. Juan el Bautista, dice que él ya lo había anunciado, porque dijo: yo a la verdad os bautizo en aguas, pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. No se puede ir a la guerra sin estar preparados. ¿Cuánto dicen amén? Muchos van a la guerra sin fuerzas, muchos van a la guerra llenos de debilidades, muchos van a la guerra sin espada y sin escudo. Y no se puede ir a la guerra de esa manera. Hay que estar bien preparados para ir a la guerra. No se puede ir a la guerra sin haber sido bautizados en ese fuego. No se puede luchar contra el mal si no hemos sido bautizados en ese fuego del Espíritu Santo. Porque Dios es fuego consumidor. Y Él quiere que sus hijos, sus siervos, seamos también fuego. Que quememos el heno, la paja, la madera, la hojarasca de una vez por todas de nuestras vidas y decidamos servir a Cristo y amar a Cristo con todo nuestro corazón y dejar a un lado el pecado y dejar a un lado las mismas debilidades una y otra vez que cometemos continuadamente, pensando que no pasa nada, pensando que vamos a poder seguir, ¿verdad?, con una doble vida, ¿verdad? Pero Dios un día, como he dicho, va a meter el hacha sobre la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto, dice que será cortado y echado en el fuego que nunca se apaga. Amén. Cuando los soldados se preparan para ir a la guerra por primera vez en el ejército, el primer día que están en el frente de batalla, a los soldados nobles les hacen pasar una prueba que le llaman el bautismo de fuego. Les ponen en la primera línea de batalla, donde oyen el silbido de las balas, de las bazocas, de todo el armamento que pueda venir contra ellos. Y allí tienen que pasar su prueba de fuego, a ver si la superan, a ver si no se meten corriendo a la trinchera o si demuestran que con valentía están preparados para pararse y hacer frente a las balas enemigos con más balas o con más torpedos, con lo que sea. Es la prueba de fuego, a ver si están preparados o no. Se llama el bautismo de fuego. Eso es lo que quiere decir en términos espirituales, y de ese bautismo está hablando Jesús. Es el fuego del amor, es el fuego de la pasión, es el fuego del celo de Dios dentro de nosotros para luchar contra el mal, para dar la vida, y ese fuego divino viene a impregnar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro espíritu, y llenarnos del amor de Dios. El labor del bautismo de fuego es el que nos hace estar dispuestos a dar la vida, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Amén. He comprendido a lo largo del ministerio que hay textos en la palabra de Dios que muchos no pueden predicar, incluso siervos de Dios que no se atreven a predicar ciertos textos tan comprometidos como este. Jesús, instrumento de división. ¿Cómo puede ser que Jesús nos diga que en aquel día estarán 3 en una familia y 2 serán tomados? Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra su suegra, la suegra contra su nuera. ¿Cómo puede ser que Jesús sea causa de división o que Jesús sea causa de conflicto? Esto es algo tremendo, ¿verdad? Que es lo que está aquí queriéndonos enseñar Jesús. Pues
no penséis que he venido a traer paz sino espada. Porque cada vez se está levantando más y más dentro de la Iglesia el humanismo, ¿verdad? El humanismo cristiano que muy sutilmente, ¿verdad?, se introduce en los corazones. Y solo los verdaderamente valientes en el espíritu podrán vencer ese espíritu humanista que se está manifestando cada vez más y con más fuerza en todos los aspectos de la vida. Guerra contra el humanismo cristiano. Esa es una de las guerras más importantes con las cuales vamos a tener que luchar en estos últimos tiempos, dentro de la Iglesia de Cristo. Luchar contra el humanismo que se quiere introducir dentro de la Iglesia, donde el hombre quiere ser más importante que Dios, donde el hombre quiere engrandecerse y ser un hombre grande con un Dios pequeño. Es mejor ser un hombre pequeño, pero que tengamos un Dios grande. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces se levantarán enemigos y opositores aún dentro de los más cercanos, en aquellos que hayan sido realmente despertados por el Señor y llamados a leva, llamados a la guerra, llamados a formar parte del ejército de Dios, del pueblo de Dios, como verdaderos soldados de Cristo para ser usados en la obra de Dios, en la Iglesia y en la extensión de su reino y su justicia. Hacer la guerra contra el humanismo porque han recibido la verdadera fe de ese bautismo de fuego, y los que no hayan recibido esa fe serán opositores. Pero los que la recibimos seremos usados como un paladín de Dios para provocarles a celos, aquellos que aún están muy lejos de tener un corazón íntegro, lleno de fuego y de pasión por amor a Dios y a nuestros semejantes. Números capítulo 25, versículos del 1 al 11. Números 25, versículos del 1 al 11. Dice así: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Qué nombre más curioso, ¿verdad? Baal, el dios Baal, el señor falso, el dios falso, y encima el peor, Baal Peor. Y el furor de Yahvé se encendió contra Israel. Y Yahvé le dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahvé delante del sol, y el ardor de la ira de Yahvé se apartará de Israel. ¡Qué tremendo! Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces Yahvé habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar
mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Este texto es tremendo, ¿no? Dice, el Señor le dice a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor delante del sol, y el ardor de la ira se apartará del pueblo de Israel. Dios le dice a Moisés, el furor y el ardor de la ira de Dios se apartará de Israel si ahorcas a los príncipes que prevaricaron contra el Señor o que han prevaricado contra el Señor. Nosotros hoy, con este texto, no podríamos cumplir literalmente lo que el Señor nos está diciendo y agarrar a los que se vuelven anatema dentro de la obra de Dios, a los que se vuelven mal testimonio dentro de la obra de Dios, a los que se convierten en adúlteros o fornicarios estando dentro de la obra de Dios, o en ávaros, o en hipócritas, o en mayordomos infieles. Los vamos a agarrar y los vamos a ahorcar ahí en la plaza de armas, ¿verdad? A vistas de todo el pueblo. ¿O qué? ¿No? ¿Cómo haremos para cumplir esta palabra? No podemos hacerlo literalmente porque iríamos a la cárcel por asesinato. Pero sí lo podemos hacer espiritualmente. Claro que sí. Claro que podemos ahorcar a los que están prevaricando dentro de la obra del Señor. Y llegará el tiempo en que Dios tendrá que cada vez hacer más ahorcamientos de este tipo. Pero fíjate tú qué fuerte. Esta sigue siendo palabra de Dios para hoy. Porque en términos espirituales sí que podemos hacerlo. Como Pablo, que señaló en Corintio para que un hombre fuera entregado en la iglesia de Corinto, para que un hombre fuera entregado a Satanás porque se estaba acostando con la mujer de su padre, ¿no? Un incesto familiar. Y entonces dijo el apóstol Pablo, al tal, echadle y entregadle a Satanás, porque Dios sí lo puede hacer. Vemos claramente cómo los hijos del sacerdote Aarón fueron consumidos por el fuego de Dios, porque provocaron a Dios ofreciéndole fuego extraño al Señor que Dios nunca les mandó. Y cayeron muertos bajo el furor y la ira de Dios. Muertos. Se pensaban que ellos podían ofrecer cualquier fuego delante de Dios. Y ofrecieron fuego extraño que el Señor nunca les mandó, dice la palabra. Y entonces el fuego, ese mismo fuego extraño, provocó la ira y el furor de Dios de tal manera que Dios los aniquiló y envió desde el cielo su ira y su manifestación y cayeron muertos de ipso facto, inmediatamente. Fueron consumidos por hacer lo que no debían en el templo de Dios, en la casa de Dios, por tomar el incensario que no debían de tomar, por ofrecer el incienso que no debían de ofrecer, como el rey Uzías cuando se airó y tomó el incensario porque él pensaba que como era el rey podía él también ofrecer incienso y el rey no podía ofrecer incienso, los que tenían que ofrecer el incienso eran los sacerdotes. Pero él, como era el rey, dijo, pues a mí qué me va a impedir que yo me ponga a ofrecer incienso. Y entonces, lleno de ira, dice que tomó los incensarios y empezó a ofrecer incienso. Y entonces dice que la lepra le brotó en la frente, ¿verdad? Y habitó leproso toda su vida y fue echado y llevado a un lugar lejano
donde murió leproso, él y toda su casa. Qué terrible. Por hacer lo que no debía, por tomarse los atributos que no debía de haberse tomado, por ofrecer fuego extraño al Señor que nunca le mandó. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se hayan juntado con Baal Peor. ¿Te imaginas qué situación? Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se hayan juntado con Baal Peor, que se hayan entregado a los ídolos, ídolos de toda clase, cualquier ídolo, porque todo lo que no adora a Dios es un falso ídolo que tú levantas, del tipo que sea, y es idolatría. Y esa idolatría está ofendiendo a Dios. Luego no quieras que Dios te bendiga, que te vaya bien, que mi familia sea bendita, que mis hijos sirvan al Señor, que mi familia sea la gloria bendita. No. Hay unos principios que no puedes traspasar. Hay unos límites que no debemos traspasar. Hay unos linderos que debemos respetar si queremos que la bendición de Dios siga reposando sobre nuestra vida y que la gracia de Dios no se vaya y no sea traspasada y tengamos que pronunciar aquel nombre tan trágico cuando la gloria de Dios fue quitada y dijo: Icaboz, la gloria de Dios ha sido traspasada, ha sido quitada porque el arca del pacto, del arca de Yahvé, ha sido capturada y llevada a tierra de los filisteos. Vaya situación. Y lo vio Fines, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras él el varón a la tienda y los alanceó ambos, al varón de Israel y a la mujer en su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Los alanceó a ambos. Qué dolor para los siervos de Dios cuando tenemos que lancear con la espada, no con la espada. A veces hasta ganas te dan de tomar una espada o una lanza y alancear a alguien. Pero si lo podemos hacer con la espada y con la autoridad que Dios ha puesto en la boca de aquellos siervos de Dios, que hemos recibido la autoridad de Dios para exhortar, corregir y disciplinar cuando es necesario. Y con la palabra de Dios lanceamos a aquellos que se desvían de la verdad, que están andando por caminos equivocados, que están andando por caminos peligrosos. Es un dolor, pero solo los valientes, llenos del fuego de Dios, podrán ser instrumentos de Dios para ejecutar justicia entre el pueblo. Y cesó la mortandad a consecuencia de eso. Cesó la inmundicia, fue quitado el anatema, cesó la obra de Satanás. Cuánta mortandad espiritual hay en medio del pueblo de Israel, porque las congregaciones se han hecho muchas veces consentidoras con un evangelio que solo acaricia a las personas para que no se vayan los miembros de las iglesias, para no causarles ningún problema, para únicamente acariciarles con palabras bonitas. Y ese no es el evangelio. El evangelio son palabras duras. Jesús habló con dureza. Jesús hablaba y muchos se volvían atrás porque decían: dura palabra es esta, ¿quién la podrá oír? ¿Quién la podrá obedecer? Y desde ese día, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos 12 al 15. Segunda de Crónicas 15,
versículos 12 al 15. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Yahvé, el Dios de sus padres. ¿Cuántos prometen solemnemente buscar a Dios, el Dios de sus padres? De todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, ¿qué dice? Muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Yahvé con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Y todos los de Judá se alegraron de ese juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos, y Yahvé les dio paz por todas partes. Qué hermoso texto, pero qué tremendo también. Cuando bautizamos a alguien en las aguas, los pastores normalmente llevamos a los hermanos a hacer un pacto con el Señor, ¿verdad? Y les decimos, prometes desde este día obedecer a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, antes de zambullirle en las aguas. Y todos dicen como pajaritos, como niños, como sí, sí, pastor. Y después, bien, amén, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. Pero, ¿qué pasa después de que son bautizados? Debemos darnos cuenta que cuando predicamos la palabra, estamos poniendo delante de las almas la vida o la muerte. Decía la Escritura, hoy he puesto delante de ti la vida o la muerte. Pues la vida si oyes estos mandamientos y los pones por obra y los guardares en tu corazón. Pero la muerte si no oyereis estos mandamientos si no lo pusisteis por obra. Algunos creen equivocadamente que por haber hecho el pacto, o el nuevo pacto de la gracia en Jesucristo, ya esas consecuencias de las maldiciones ya no vienen. Y no es cierto. Puede ser, y es posible, y se cumple, que todas las maldiciones pasadas se rompen en el poder de Cristo cuando establecemos un pacto de juramento con Él, de compromiso con Él, de seriedad con Él y de una vida de santidad con Él. Ahí quedan rotas ya todas las maldiciones porque el poder de Cristo rompe las maldiciones que pudieran pesar sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre la vida de tus hijos, sobre lo que sea. Se rompen. Pero ¿qué pasa si desobedecemos a Dios? Porque no olvidemos que está escrito que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y está hablando de hijos, no está hablando de extraños, está hablando de convertidos, si no, no los llamará hijos. Viene sobre los hijos de desobediencia. Porque hay algunos que fueron hijos, fueron buenos hijos, tal vez. Empezaron a caminar en el Señor como buenos hijos, pero a lo largo del camino se han convertido en malos hijos. Empezaron a caminar en el Señor bien, como buenos mayordomos, pero con el paso del tiempo se han convertido en mayordomos infieles. Y el mayordomo infiel es quitado de su mayordomía. Y el Señor le dice al mayordomo infiel, dame cuenta de tu mayordomía. Y dice que no pudo dar cuenta de... Y entonces fue quitado de su mayordomía. Entonces, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estamos en una guerra espiritual tremenda y es una batalla donde nos jugamos la vida eterna o la condenación eterna. Hemos leído en el verso 15 que todos los de Judá se alegraron con aquel juramento.
que era un juramento terrible, porque era un juramento de decir que todo aquel que no buscase a Jehová, al Señor, de todo su corazón, muriese. Decía hombre o mujer, grande o chico, o sea, era algo general, generalizado. Pero dice que a todo el pueblo de Judá le pareció bien aquel juramento. El verso 15. Y se alegraron de aquella determinación, de aquel juramento. Es decir, estaban dispuestos a aceptar la muerte de aquellos que no buscasen al Señor con todo su corazón y que no cumpliesen aquel precepto, aquel mandamiento. Y el Señor les dio paz, dice, por todas partes. Qué hermoso cuando el Señor te hace vivir en paz por todas partes, dice. Pero esto lo consiguen, ¿sabes quiénes? Los que son radicales con Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Di, yo quiero ser un radical. Hoy en día no está de moda ser un radical de Cristo. Pero los que somos radicales en Cristo, los que hemos decidido vivir una vida crística, donde Cristo sea el centro de nuestra vida, hallaremos paz por todas partes. Amén. Pero porque hemos puesto a Cristo en el centro, porque hemos puesto a Cristo en el trono, porque hemos puesto a Cristo lo primero de nuestra vida, porque Cristo es el principio y el fin, el alfa y la omega, y nada ni nadie nos separará del amor que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Quiero leer un texto más que está escrito en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 1 y 2. Lamentaciones 4, 1 y 2. Dice así: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas en las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Está haciendo aquí una endecha el profeta. Una endecha es una lamentación, es un lloro, un llanto. Se está lamentando, ¿por qué? Porque el oro se ha vuelto negro. El oro que debía de estar brillando, ¿verdad? Por falta de santidad, está ennegrecido. El oro representa la santidad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Dios, el arca del pacto estaba recubierta de oro. El oro es la santidad que recubre la vida de los santos. Amén. Donde la presencia de Dios habita. Y el oro la cubre para que todos la vean. Y por donde camina un hombre santo, allí camina la autoridad de Dios. Y ante la santidad de Dios, ante la majestad de Dios, entonces nos vemos pequeños, insignificantes. Pero qué hermoso es ver un hombre que destella santidad. No sé si te has encontrado con siervos de Dios así, ¿verdad? Que estás a su lado y te sientes como un gusano, porque la santidad que emanan de sus vidas, la autoridad que expresan, fruto de la santidad, te hace verte tan pequeño y tan lejos del modelo original al cual Dios nos quiere llevar.
pero es porque hemos perdido el brillo. Es porque el oro hay que cuidarlo. Toda joya hay que cuidarla. No la podemos dejar ahí olvidada, descuidada. Hay que cuidar la santidad. Y el que no cuida la higuera se llenará de toda clase de hierbas o de matorrales, ortigas y tantas cosas que echarán a perder los campos, echarán a perder la viña. Qué importante es la santidad y qué poco se predica acerca de la santidad en la iglesia hoy en día. Se predica muy poco de santidad. Se predican muchas cosas. Se habla de tantas cosas. Se enseña acerca de tantas cosas. Pero qué poca importancia se da hoy en día en la iglesia a la santidad. Yo creo que hemos perdido el respeto a Dios en muchos lugares, en muchas vidas. Han perdido el respeto a Dios y tienen a Dios como un Dios lejano, ¿verdad? Que lo pueden tomar o dejar, acudir a Él cuando no. Sin santidad, repito, nadie verá al Señor. Por mucho que vengas a la iglesia y te quieras esforzar, queriendo tocar el cielo, hay algunos que cuando levantan las manos quieren ser tan santos que quieren alcanzar a tocar el cielo o no sé, y hacer un esfuerzo sobrehumano, pero de nada te sirve si tu vida no es una vida de santidad. Comienza a caminar en santidad. Comienza a caminar en fidelidad. Comienza a caminar en sinceridad delante de Dios. Y entonces no tendrás que hacer grandes cosas porque Dios las hará por ti. Amén. Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras vivas. Está hablando de piedras y tú y yo somos piedras vivas. No somos piedras muertas. Las piedras vivas son las que conforman el edificio que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que está formado por piedras vivas, no por ladrillos inertes que se ponen uno encima de otro, ¿verdad? Y se levanta rápidamente un muro. Pero ponte a hacer un muro con piedras que son todas diferentes, porque no encontrarás una piedra igual a otra. Cada piedra es diferente. Y levantar un muro con piedras diferentes, tienes que encajar una piedra con otra y es un trabajo arduo, ¿verdad? Con ladrillos, que son todos de la misma medida, es muy fácil levantar un muro. Se levanta rápidamente, pero eso es una ladrillera, ¿verdad? Y Dios no quiere ladrilleras. Dios quiere edificar con piedras vivas, no con ladrillos. Amén. Dios no quiere edificar con paja y arcilla, como fueron edificadas las ciudades egipcias cuando estaban allí esclavos en Egipto, cociendo barro y ladrillo. Ya es hora de dejar de vivir como esclavos dentro de la iglesia, cociendo ladrillos con paja y barro, sino siendo piedras vivas dentro del santuario de Dios. Amén. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Quiere decir que en vez de estar en el lugar donde debían estar, como piedras vivas, se han ido alejando y están, dicen, las encrucijadas de todas las calles. No están cumpliendo su función dentro del cuerpo de Cristo. Así hay muchos que están por ahí como llaneros solitarios que van de aquí para allá y no están sujetos a un ministerio, ¿verdad? No tienen un referente y dicen que van. No, eso no es de Dios. Las piedras tienen que estar juntas, no esparcidas, para formar la labranza y el edificio
que Dios quiere levantar. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, dice, cómo son tenidos por vasijas así comunes, cuando debían ser, ¿verdad?, copas de oro, vasos de oro. Dice cómo son tenidas por vasijas comunes, ¿verdad?, en manos del alfarero. Así se han convertido muchos en vasijas comunes en vez de mantenerse como copas de oro, copas que manifiestan la autoridad de Dios, copas que manifiestan los frutos y los dones de Dios en sus vidas. Un texto más y terminamos. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Primera de Samuel 1, 17 en adelante. Otra endecha, otra lamentación. Dice, y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. Y aquí que está escrito en el libro de Jaser, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Dice, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Cada vez caen más y más valientes en la batalla. Y cada vez van a caer más y más valientes en la batalla. Y esto es terrible. Cuando cae un valiente, ¿verdad?, cuando el Señor quita un candelero, cuando el Señor quita un referente, ¿verdad?, es triste. Como han caído los valientes, dice, no lo anunciéis en Gat, que no lo sepan los enemigos, ni deis las nuevas, dicen las plazas de Ascalón, para que no se alegren, dice las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. Si se pierde el escudo, se pierde la defensa, ¿verdad? ¿Cómo han caído los escudos? También dice de los valientes. El escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes. El arca de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas. Estas son algunas características de los hombres de guerra, de los hombres valientes. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y repite otra vez, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas
de guerra. Qué triste endecha, ¿verdad? Saúl y Jonatán, dos hombres valientes que fueron ungidos, pero que el uno terminó trágicamente. Como sabéis, Saúl se echó sobre su espada, se suicidó, se mató, ¿verdad? Qué triste muerte de un valiente que termina suicidándose. Fue llamado para ser un ungido, fue llamado para ser un valiente. Y durante mucho tiempo fue un valiente, pero perdió la santidad, perdió la obediencia a Dios y dejó de brillar. Su escudo dejó de brillar. Su escudo, que había sido ungido, dejó de tener fuerza, brillo. No servía ya para nada el escudo de Saúl. Y al final de sus vidas terminó echándose sobre su propia espada para no ser matado por los enemigos. Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y cómo han caído los valientes, cómo han perecido las armas de guerra. Amén. Que no perdamos esa valentía, que los valientes sean despertados en estos días, pero tiene que haber un propósito, un deseo, si no, por mucha palabra de Dios, por mucho que el Señor nos quiera corregir, enseñar, exhortar, si no hay un deseo en nosotros de recuperar, ¿verdad? Y decir, voy a ser un valiente para el Señor.